Vamos a estar hablando sobre los tres proyectos en lista cero que están actualmente en Miami, lo cual va a estar fabuloso para que ustedes puedan realmente tener de primera mano la información. Y a mí me gusta siempre traerles las mejores oportunidades para estos espacios, para que ustedes puedan tomar acción si ustedes están listos para tomar acción. Así que bueno, vamos a estar hablando no solamente sobre una oportunidad de inversión, sino vamos a estar hablando sobre tres oportunidades de inversión. Para esos para esas personas que me dicen, Neymar, solamente avísame cuando hayan buenas oportunidades, solamente avísame cuando hayan los mejores precios, en las mejores locaciones. Pues bueno, ahorita les estoy avisando a toda esta linda comunidad para que empiecen a tomar acción y empiecen realmente a formar parte de los miles de latinoamericanos que invierten en propiedades en Miami. Justamente anoche tuve una reunión con un cliente súper querido, que bueno, era la primera vez que lo iba a conocer en persona, él ya había invertido conmigo a distancia, él me comentaba, Neymar, mira, yo para poder tomar la decisión de invertir en Miami, yo investigué muchísimo, vi muchos videos en YouTube, me dice, de por sí te conseguí por YouTube. Y le preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo llevó a él a tomar esa decisión de no solamente dar el paso de hacer la inversión, sino por qué hacerlo conmigo? Porque a mí me gusta el feedback de las personas y poder entender qué es lo que los conecta conmigo, pero al mismo tiempo qué es lo que de repente estoy haciendo mal, ¿no? Para corregirlo. Entonces él me dijo, Neymar, yo estaba buscando diversificar mi dinero, dolarizarlo, me preocupa la situación de México, de verdad que no me da mucha seguridad lo que está sucediendo en mi país y prefiero simplemente colocar un dinero en Estados Unidos, un dinero acá. Me comentaba que él estaba muy conectado con la parte de Texas, pero que en cuestión de precios, property tax, o sea, los impuestos de la propiedad y rentas no le hacía mucho sentido, que prefería evaluar el mercado de Miami y empezó a investigar por YouTube. ¿Por qué Miami? ¿Por qué realmente, o sea, de todas las opciones que podía invertir en Estados Unidos, por qué elegir Miami? Y pues fue donde me consigue y me dice que aunque hay muchos agentes inmobiliarios que están haciendo pues contenido, pues obviamente uno conecta con la energía de otras personas de manera distinta. Y me comentaba, bueno, a mí me gustaba que tú podías explicar de forma clara no solamente el proyecto, sino que también qué es lo que va de la mano, ¿no? Del proyecto, porque yo siempre les digo, no es solamente la inversión, sino que también va de la mano con la parte de asesoría fiscal, la parte legal, la parte de que realmente es el mejor momento para invertir en ese proyecto o mejor en otro. ¿Qué tan bueno es el desarrollador de ese proyecto? Y mejor porque no nos vamos por otro que tenga de repente más experiencia. O a veces también les digo, mira, en cuestión de las rentas. En esta propiedad no puedes hacer renta corta, si esa es tu meta, la puedes hacer en esta. En este tienes una rentabilidad fija asegurada que desde que entras en el proyecto te pagan el dinero, en otros no. Entonces, yo les doy pues toda esa información a través de mi canal de YouTube, a través de mis webinars, a través de mis redes sociales. Y pues bueno, él dijo, después de ver muchos videos, me atreví a invertir contigo a distancia, sin conocerme. Y bueno, anoche tuve el privilegio de conocerlo, es un médico de Ciudad de México, y de verdad que súper encantada de haber conocido a personas que confían en mí. Imagínense la confianza de una persona de hacer una inversión tan importante en Miami como es a nivel inmobiliario y hacerlo a distancia. Así que fue para mí un honor conocer a este cliente y pues por supuesto tengo muchos casos de otros clientes que no conozco hoy en día que han invertido. Y mi mensaje no está acá para decirles, mira, atrévanse a hacer la inversión, no, atrévanse, mi mensaje es atrévanse a empezar a investigar. A que si ustedes realmente tienen en mente la idea, la visión de sacar el dinero de su país, de dolarizarlo, de colocarlo en propiedades, pues empiezan a hacer la investigación. Ahorita hay tanta información allá afuera con la inteligencia artificial, con Google, con YouTube, con tantas cosas que ustedes se pueden apoyar, pero no le den tantas largas al asunto. Ustedes pueden empezar a tomar decisiones desde el día de hoy para que ustedes puedan aprovechar los mejores precios porque se les va pasando el tiempo y como dicen por ahí, los va dejando el tren y cuando quieran realmente montarse en el tren ya es muy tarde o ya es muy costoso, ya no es el mejor momento para hacer la inversión, ¿no? Así que bueno, vamos entonces a compartir la pantalla el día de hoy porque hoy les tengo primicia. De verdad, con estos proyectos, a mí me encanta compartir información sobre las mejores oportunidades
De verdad que si yo no creo en un proyecto, a mí no me gusta recomendarlo, no me gusta traerlo para estos espacios. Y pues por supuesto, estos son tres proyectos que yo decía, pero ¿cuál presento en el webinar? No me podía decidir, así que yo dije, estoy segurísima que va a hacer sentido para muchas personas, cualquiera de ellos, porque no todo el mundo está en las mismas condiciones de objetivos, de metas, a nivel de presupuesto, se acomodan a distintos perfiles. Entonces, vamos a hablar sobre estos tres nuevos proyectos con acceso exclusivo a precios de lista cero. Y antes de decirles, obviamente, sobre estos proyectos, a mí me gusta aclarar qué es una lista cero, porque ese término puede de repente usarse en unos países, en otros países no. Entonces, la lista cero es cuando sale un proyecto, que el proyecto apenas se lanzó, el desarrollador dijo, bueno, ya tengo el proyecto y este es el mercado, este es el día en que voy a lanzar el proyecto. Ellos hacen todos sus estudios y sacan esa primera lista de precios para que normalmente sea la lista mucho más atractiva para que las personas empiecen a conocer el proyecto y empiecen a invertir en este proyecto. Entonces, a eso nosotros llamamos la lista cero, esa primera lista de precios que nos da el desarrollador. En muchas partes también es conocido como la lista de amigos y familiares. Entonces, por debajo de ese precio, ustedes no van a conseguir nada en el proyecto. Es la primera lista. Normalmente los desarrolladores no negocian esos precios porque son los precios más bajos. Y por el contrario, cuando ustedes quieren invertir en una propiedad, en una preconstrucción, el mejor momento, existen dos momentos para la inversión. El mejor momento cuando apenas entras en el proyecto, que es la lista cero, o el último, ya cuando el desarrollador le quedan las últimas unidades, que quiere salir de esas unidades y está normalmente no negociando el precio, pero sí te da como ciertos incentivos en cuestión de, bueno, te ayudo con lo que son los gastos de escrituración, te ayudo con lo que es el pago del mantenimiento, entonces dependiendo porque ya el desarrollador quiere salir de esas unidades. Entonces, estamos ahorita en ese momento en donde los proyectos se acaban de lanzar. Les estoy hablando de que la semana pasada lanzaron estos proyectos. Hay algunos de ustedes que ya los ha escuchado por mis redes sociales. Les he venido avisando, así que para que ustedes pues obviamente se puedan preparar y puedan tomar acción. Para las personas que no me conocen, porque yo empecé aquí a hablar y algunos de ustedes son nuevos en este espacio, yo soy autora de libro, escribí este libro que se llama Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida, soy conferencista, tengo mi canal de YouTube, tengo mi podcast. Ayudo a clientes hispanohablantes a invertir en propiedades en Miami y en Orlando, a diversificar su dinero, a dolarizarlo a través de propiedades, ¿no? Entonces, las personas que quieran obtener mi libro lo pueden escanear directamente con este QR, lo pueden buscar en Amazon, pueden escribir Neymar Carrero, el cual es mi nombre, y les va a salir allí. También para las personas que me quieren seguir en redes sociales, que de repente quieren investigar, como les comentaba el caso con este cliente que conocí en persona ayer, pues también lo pueden hacer, Neymar Carrero en Instagram, en YouTube. Y ahí van a ver muchísimo contenido que tengo años compartiendo porque es mi enfoque, ¿no? Mi enfoque es trabajar de la mano con personas que están en Latinoamérica, personas que están en España, es mi mercado principal, y poder decirles, miren, no es tan difícil invertir en propiedades en Miami, en Orlando. De por sí este cliente me comentaba ayer, Neymar, yo lo veía tan complicado, él ya invirtió en dos propiedades porque vio que la primera era muy fácil. Y dijo, mira, ¿por qué no voy a seguir haciendo la segunda? Y en vez de seguir invirtiendo en Ciudad de México, me animo y sigo invirtiendo en Estados Unidos. Y cuando nosotros hablamos y nos sentamos a hablarles, mira, estos son los impuestos. Normalmente los impuestos tienden a ser más económicos que lo que pagan en sus países. No necesitas otros documentos diferentes a ya la visa de turista que tienes. Realmente lo más complicado y lo más difícil es, yo creo que son dos cosas. Uno, el tener realmente las ganas y la motivación, la visión de hacerlo. Y dos, el dinero, ¿verdad? Porque si tú tienes el dinero y tienes las ganas, lo logras. Así que, pues, obviamente con la guía de personas que te pueden ir ayudando, como en mi caso, pues no trabajo yo sola, trabajo yo como agente inmobiliario, pero también con un equipo de especialistas en cada una de las áreas que pueden ayudar al cliente en todo lo que están buscando, ¿no? Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer acá y que les invito a hacerse es, ¿están protegiendo su patrimonio frente a la inflación y a la devaluación?
Hay muchos países que me comentan, los clientes del día a día, tengo clientes que se sientan conmigo de España y me dicen, mira, Neymar, yo estoy buscando invertir porque yo estoy cansado de pagar el 50% de impuestos, porque tengo problemas con los ocupas, o me siento con personas de Colombia y me dicen, mira, Neymar, ya lo que es la parte de la inflación me preocupa, no sé a dónde va a parar la situación política de mi país. Incluso me he sentado últimamente con muchas personas de Honduras que me comentan también, mira, vienen elecciones, no sé en qué va a parar la situación, prefiero dolarizar, tengo cierto límite para dolarizar en el banco. Entonces, cada país, cada persona tiene una situación distinta, pero aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo al respecto para resolver eso? ¿No? Que ustedes hagan la pregunta realmente sobre eso. Por aquí escuché esta mañana y me gustó esa frase en donde dice, en un certificado de depósito, en un fondo de inversiones, en bonos o en acciones, no puedes vivir. Y yo creo que una de las necesidades básicas que uno tiene como ser humano es en dónde vivir, ¿verdad? ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde voy a llamar ese hogar? La mayoría de ustedes tienen su hogar, tienen su propiedad en sus países, pero están buscando ese plan B para su familia en Estados Unidos, ¿no? Bien sea porque de repente se imaginan a sus hijos viviendo en esa propiedad el día de mañana, o porque quieren rentar la propiedad, o porque quieren simplemente tener un dinero en dólares que se pague solo. Pero qué mejor que invertir en bienes raíces, señores. Qué mejor que sea algo tangible que ustedes le puedan apostar a la plusvalía a largo plazo, que realmente se pueden apalancar en un crédito hipotecario. Yo siempre les digo el ejemplo. Cuando ustedes invierten en certificados de depósitos, en fondos de inversiones, en bonos, en acciones, ustedes tienen que sacar todo su dinero y ponte que ustedes invierten $200.000. Esos $200.000, el retorno va a ser sobre esos $200.000 que ustedes están invirtiendo en acciones, ¿verdad? Que puede que caiga el mercado, que puede que no, pero eso es lo único que ustedes van a recibir el retorno. Pero cuando ustedes invierten en una propiedad, no solamente que pueden invertir $200.000, se pueden apalancar con un crédito hipotecario, comprarse una propiedad de 500.000, hacen una valorización, una plusvalía de estos 500.000, no de los 200.000, la rentas como una propiedad de 500.000 y no como una propiedad de 200.000. Y el día de mañana esa propiedad pues va a ir subiendo la plusvalía independientemente de que la propiedad se rente o no se rente. Entonces es maravilloso el mundo de bienes raíces. Yo estoy enamorada de pues mi profesión y de poder ser ese vehículo y ser ese instrumento entre ustedes que tienen este deseo, este anhelo, esta visión de invertir en propiedades en Miami, pues por supuesto yo poderlos guiar, ¿no? En todo momento. Entonces, ¿por qué invertir en proyectos nuevos en una etapa de lanzamiento? Em, ya les había comentado, aprovechas precios preferenciales de lanzamiento, alta valorización durante la etapa de construcción, porque obviamente los desarrolladores le van subiendo el valor a medida que ellos van construyendo. Actualmente en Miami estamos viendo cómo están construyendo edificios por todos lados. Yo creo que no hay ninguna ciudad en el mundo en donde tú entres en la ciudad y veas tanto crecimiento económico, tanto movimiento de dinero, tantas construcciones por todos lados. Y de verdad que eso tú lo puedes percibir y lo puedes vivir, y eso te da la solidez del mercado como tal. Por supuesto, invertir en una preconstrucción te permite la facilidad de cuotas porque no tienes que tener todo el dinero de una sola vez, sino que te dicen, mira, me das un 10% ahora, un 10% en tantos meses, un 10% cuando lleguemos a cierto nivel de construcción. Entonces, vas dolarizando el dinero, pero poco a poco. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Tienes mayor flexibilidad en cuestión de lo que es pues obviamente los pagos y la renta también. Puedes buscar una propiedad de renta a corto plazo, a largo plazo, y pueden ser propiedades totalmente nuevas en los cuales no te tienes que preocupar por un mantenimiento en los primeros años, ¿no? Entonces aquí les tengo dos testimonios maravillosos de clientes que tomaron acción. Miren, Cintia y Carlos son peruanos. Ellos, miren mi cara que jovencita, eso fue hace algunos años. Eso fue, yo creo que fue en el 2021, una cosa así. Ellos compraron en este proyecto que se llama Embassy Suites by Hilton, y este proyecto en particular compraron en planos, ya es un proyecto que está entregado, pero ellos compraron en $320.000, y después de 2 años el desarrollador estaba vendiendo esta propiedad por $500.000. Son diferentes torres, ellos compraron en la torre 3 y ya cuando el desarrollador estaba vendiendo la torre 5 ya la estaba vendiendo por un precio mucho más alto. Entonces, claro, ellos compraron en una lista iniciando, una lista cero. También tengo el caso de Igor, quien es un cliente de España, y este cliente compró una propiedad de 3 habitaciones
en un proyecto que se llama 120, que es este que está acá, que está en Brickell. No sé si ustedes lo escucharon, que yo les hablaba de que tenía oficinas y apartamentos en Brickell. Y este cliente compró una unidad de 3 habitaciones por 1.600.000. Y hoy en día, después de un año, el proyecto está completamente vendido y ya la última unidad que se vendió de 3 habitaciones estaba en el mercado por 1.900.000. Entonces él compró en la primera lista de precios. Yo me acuerdo que yo a él lo llamé y le dije, Igor, está saliendo este edificio como el que tú estabas buscando. Es la primera lista de precios y pues obviamente se adaptaba a ese proyecto lo que él estaba buscando y invirtió. Y pues obviamente no invirtió los 1.600.000, obviamente. Invirtió en ese momento el primer 10% para amarrar el precio y luego pues poco a poco ir pagando el resto. Entonces, aquí tenemos el primer proyecto que les quería presentar que está en Miami Beach. Me gustaría saber si ustedes conocen el área de Miami Beach. Estoy segurísima que sí. Si me colocan en el chat si ustedes han estado en Miami Beach o si tienen alguna noción de lo que les estoy hablando de Miami Beach, ¿vale? A ver si por acá tenemos alguien en el chat que nos esté colaborando. Em, A ver, Julio me dice sí, ¿vale? Raimundo me dice también, Nora también me dice que sí. Bueno, perfecto. Entonces, sabemos, estamos hablando del área de Miami Beach, una de las zonas más conocidas de Miami. En este caso, este proyecto es un proyecto maravilloso porque cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero invertir en rentas cortas, yo quiero invertir en una propiedad que le pueda alquilar a las personas que vienen de vacaciones en Miami, pues Miami Beach ha sido un punto súper, súper destacado en Miami durante años, en donde la gente quiere estar. La gente quiere estar cerca de la playa. La locación específica es 7200 Collins Avenue para las personas que lo quieren investigar y está justamente a una cuadra de la playa. Es decir, bajas de tu unidad, cruzas una calle y ahí mismo está la playa. Y es lo más lindo del proyecto, que estás en la playa, que estás justamente allí a pasos del mar y que las unidades están comenzando en $595.000. Cuando nosotros comparamos este precio con diferentes proyectos, son precios que más o menos en las preconstrucciones en Miami ya estamos hablando de desde $500.000 en adelante, pero tener un apartamento comenzando los $595.000 en la playa, de verdad que es una muy buena oportunidad y esto se debe a que es la primera lista de precios de este proyecto. Es un proyecto que viene con renta flexible, es decir, lo puedes rentar a corto plazo, por rentas por Airbnb, lo puedes rentar a largo plazo. Son residencias que vienen completamente amuebladas con una diseñadora muy conocida como es Adriana Hoyos y pues por supuesto esta área siempre tiene alta demanda turística, pero también para las personas que quieren simplemente tener un apartamento para llegar de vacaciones con su familia o un apartamento en donde se visualizan de repente siendo su casa secundaria o pueden vivir acá 6 meses o simplemente rentarlo por 6 meses. Eso también lo pueden hacer acá. Y pues por supuesto ellos van a tener apartamentos que tienen vistas directamente al mar o vistas a la ciudad, dependiendo pues obviamente va cambiando el precio si quieres vista al mar o si quieres vista a la ciudad. Es un estilo de vida diferente totalmente a lo que podemos conseguir en la playa, lo que podemos conseguir en otro lugar, ¿no? Entonces, ellos tienen tres niveles de amenidades que son totalmente premium, incluyendo un rooftop en el último piso, cine al aire libre, gimnasio, yoga, áreas sociales, espacios comerciales que van a dar servicio también a las personas que vienen, que quieren comer. Pues por supuesto, ellos van a tener distintos tipos de unidades, desde apartamentos tipo estudios, que cuando mencionamos de apartamentos tipo estudios, estamos hablando de apartamentos que son tipo loft, como habitaciones de hotel que pueden aprovechar y son bastante fáciles para rentar y hasta de 2 dormitorios más den. Cuando hablamos de den, es como un espacio, imagínense como un espacio de oficina, algo en donde puedes colocar un sofá cama y pueden dormir 2 personas más. Y son apartamentos que son ideales para la renta por la locación. Realmente lo que ustedes están comprando allí es la locación que está en Miami Beach. Y para las personas que conocen bastante el área, ustedes saben que en Miami Beach, la mayoría de las unidades son completamente viejas, antiguas, de más de 30, 40 años, que están pagando un montón de dinero en mantenimiento por el servicio a esos edificios que son tan viejos. Y este proyecto realmente es el único que te queda así, ahí, cruzando la calle tienes el mar.
y pues por supuesto que tienes rentas, o sea, tienes ya la licencia de rentas a corto plazo y que tienes lista cero, es decir, los mejores precios que puedes congelar en este proyecto está aquí. Tienes rápido acceso al Val Harbor, al aeropuerto internacional, porque queda en el área norte de Miami Beach. Entonces, aquí lo más importante es que puedes dar, te van a pedir un 40% en total del valor de la propiedad. Entonces, el primer 10%, perdón, el primer 20% te lo piden una vez entrando al contrato, es decir, tú escoges la unidad y dices, ¿sabes qué? Quiero la unidad de un 20%. Vamos a hacer el ejercicio con el ejemplo que les coloqué acá. 595.000 por el 20%. Para el apartamento más económico están pidiendo $119.000 de entrada, el primer 20%. Y ya luego no van a dar más nada este año, sino más o menos para dentro de un año, para principios del año que viene, les van a pedir el siguiente 10%, que estamos hablando que serían 59.500, y luego para un año después, más o menos para principios del 2027, tendrán que dar eh, el siguiente 10%. Entonces ahí estarías acumulando un 40%, ¿verdad? Que para este ejercicio de los 595.000 por el 40% serían $238.000 que tendrías que dar de aquí hasta el 2027, que sería, les había dicho, los primeros $120.000 para entrar, 59.500 el siguiente año, 59.500 el siguiente año. Y ustedes dirán, ajá, ¿y el 60% restante para cuándo? Bueno, el 60% restante para cuando te entreguen la llave de la propiedad que están estimando entregar más o menos para finales de 2027, principios del 2028, donde tendrías que dar el 60% restante y ese 60% restante lo puedes financiar, lo puedes sacar con un banco acá en Estados Unidos, el cual le coloca una hipoteca a esa propiedad y pues básicamente ya tú has dado la inicial o el down payment durante estos pagos que diste, que sería el 40%. El 60% restante te lo da el banco junto con la garantía de la propiedad. Así que es bastante, bastante sencillo el poder obtener un crédito hipotecario, sobre todo para los extranjeros, porque están dando el 40% de una vez a medida que avanza la construcción. Entonces, queda claro por ahí, 7200 Collins Avenue para los amantes de la playa. Ahora nos vamos a otra zona totalmente distinta que se llama Wingwood. Me colaboran por aquí en el chat a ver si ustedes conocen el área de Wingwood. Wingwood es menos conocido que Miami Beach. Me colocan por aquí la palabra sí, si conocen Wingwood en el chat, que es un área en donde ha estado creciendo en los últimos años de una manera impresionante. La mayoría de las personas que vivimos acá en Miami decimos, bueno, si yo fuese sabido que Wingwood iba a crecer de esa manera, fuese invertido hace 5 años, hace 10 años, y hoy en día nos arrepentimos, ¿verdad? Pero todavía queda muchísimo crecimiento, quedan muchos lotes, quedan mucha transformación en el área y cada vez está mucho más lindo. Vamos a ver si alguien se animó aquí a compartirnos. Dice Francisco, no tengo ni idea de dónde es. Dale, buenísimo, Francisco. Pues mira, Wingwood es como quien dice, si conoces Nueva York, es como el Soho de Nueva York. Wingwood ha venido como quien dice cambiando en los últimos años. Anteriormente eran puras bodegas abandonadas. Actualmente ya es una zona totalmente residencial donde hay 27 proyectos en construcción y lo más interesante de esos 27 proyectos en construcción es que los desarrolladores no están vendiendo todos los 27 proyectos, se los están quedando ellos para aprovechar esa plusvalía, esa ganancia. Solamente hay 2 proyectos que están a la venta y este es el único que está en lista cero. El otro lo están entregando. Que por cierto, para que ustedes vean una comparativa. Este proyecto te permite hacer rentas cortas y el otro que te digo que también está a la venta, también te permite hacer rentas cortas, pero ya lo van a entregar a finales del año. El apartamento más económico en el proyecto que ya están entregando, que está al lado de este proyecto, el mismo estudio, están vendiéndolo en $690.000. Y este, que están comenzando los precios, la primera lista de precios, está en $482.000. Entonces ustedes pueden ver allí ya la diferencia de precios entre un proyecto que apenas se está lanzando, que tienes la primera lista de precios, a un proyecto que ya ha pasado por todas las fases de ventas, que no quiere decir que uno es mejor que el otro, son proyectos que te le apuntan al mismo target, rentas a corto plazo, rentas a largo plazo, amueblados, con amenidades espectaculares, pero están en distintas fases de venta y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una propiedad que ya la pueda empezar a rentar. Ah, perfecto, pues tenemos ese proyecto. Pero si hay una persona que dice,
sabes que yo puedo esperar, yo prefiero ir pagando poco a poco y apostarle a esa valorización, pues este sería el mejor proyecto para ti. Están comenzando los precios desde $482,000, pero hay un dato acá que lo diferencia del resto de proyectos que está ahorita disponibles. ¿Por qué? Porque ellos tienen un espacio de oficinas. Los apartamentos más pequeños, que son los tipo estudios, no vienen con su oficina privada, vienen solamente con un espacio de coworking, en donde sí pueden, como quien dice, aprovechar los espacios de coworking, pero son espacios compartidos. Pero ya las unidades un poquito más grandes, que ya estamos hablando que comienzan desde los 700,000, las que son un poquito más grandes, ya tienen su oficina privada. Entonces, esta oficina privada tú la puedes rentar. Y les voy a compartir un dato acá que me pareció impresionante, que es que en el área de Wingwood están llegando todas estas empresas como Amazon, como TikTok, ya Uber tiene años allí. Están llegando todas estas empresas a nivel tecnológico de California, en la mayoría, porque las de Nueva York a nivel financiero están llegando a Brickell, pero el área tecnológico está llegando más a esta área de Wingwood. Entonces, hay solamente un espacio, un edificio de oficinas que se llama WeWork, y ellos están rentando una oficina por $4,000 al mes. Estamos hablando que son como unos $40 por pie cuadrado que están rentando. Entonces, en este edificio, yo ya hice los números, en este edificio, si tú compras el apartamento que tiene la oficina privada y rentas la oficina, solamente con la renta de la oficina te cubre los gastos básicos del apartamento. Ya obviamente el apartamento también lo puedes colocar en plataformas como Airbnb y todas las otras plataformas para poderlo aprovechar y maximizar tu rentabilidad. Pero si colocas tu unidad de oficina, la rentas a todas estas personas que están llegando en el área, pues ya básicamente con esa renta ya cubres los espacios, o sea, ya te cubre. Entonces, quiero explicarles nuevamente porque me emociono. En este proyecto tienes la posibilidad de comprar dos unidades por el precio de uno. Es decir, con el precio de 482,000, por ejemplo, que es la unidad más económica, viene un apartamento y viene una oficina. Para las unidades más pequeñas no viene una oficina privada, sino una oficina compartida. Las unidades que comienzan desde los 700,000, vienes un apartamento completamente amueblado también y una oficina completamente amueblada, lista para rentar. Tienes dos propiedades que el día de mañana, cuando el edificio esté listo, puedes vender una de ellas. Puedes vender la oficina, puedes vender el apartamento, si tú quieres, o te puedes quedar con las dos para maximizar tu renta. Vas a tener dos escrituras. Entonces, esto es, como quien dice, la posibilidad de tú maximizar la rentabilidad en un área que está en crecimiento, que los desarrolladores ya te están diciendo, mira, te estoy construyendo, pero me estoy quedando con el edificio porque están viendo la transformación del área. Windows se conoce mucho por sus galerías de arte, por sus restaurantes de estrella Michelin, está muy bien ubicado, súper cerca del downtown, de Brickell, de la playa, y entonces es un distrito artístico. Este edificio, pues por supuesto, está en una mezcla de todo lo que es el arte, pero también tienes todo lo que son el áreas de bienestar, piscina, rooftop, tienes casa de meditación, tienes un circuito termal, o sea, saben que ustedes tienen esto que está súper de moda de meterse al frío, también la parte de saunas, todo eso lo tienen en este edificio. Es un edificio boutique, es decir, pequeño, solamente 8 pisos, porque en esa zona no puedes construir edificios tan altos. Tienes 233 residencias, la mayoría de las residencias son pequeñas o son apartamentos tipo estudios, o los más grandes son de una habitación más den, más el espacio este que les comentaba. Todas las unidades completamente amuebladas, terminadas, y pues por supuesto todos son con acceso inteligente para los espacios de coworking compartidos. Entonces, vienes con una mentalidad de en un área que les hace falta la parte de las oficinas porque están llegando todas estas empresas a nivel tecnológico. Puedes rentar tus unidades por Airbnb, puedes rentar las oficinas también por Airbnb de manera diaria y puedes maximizar tu renta, o simplemente compras en lista cero y cuando te entreguen el proyecto, pues lo vendes. En este caso te piden un 40% del valor de la propiedad. Estamos en la primera lista de precios. Te piden un 10% para entrar. Ponte que sea, vamos a redondearla a una unidad de 500,000, te piden 50,000 para entrar. 50,000 te lo están pidiendo más o menos para noviembre y diciembre de este año, más o menos cuando en marzo del año que viene te piden los otros 50,000, el siguiente 10%, y ya un año después te van a pedir el último 10%. En total, un 40% que vas a dar
En el caso de un apartamento de 500.000, 50, 50, 50, ya obviamente depende de la unidad que ustedes estén buscando. Entonces, esto me parece un golazo para las personas que están buscando algo de maximizar tu rentabilidad y que ustedes saben que nada más con la oficina ya se paga todo. Entonces, quiero hacer aquí como quien dice una pausa. Sé que les he dado muchísima información y que está difícil de digerir cuál proyecto es mejor que el otro, pero yo no quería dejar pasar más tiempo para que ustedes tuviesen de primicia esta información de lo que está sucediendo en Miami. Eh, este proyecto es totalmente diferente a los otros dos. Este no se permite hacer rentas a corto plazo. Se llama Midtown Park by Proper. A ver, colóquenme en el chat si ustedes conocen la zona de Midtown. Midtown. Es un área maravillosa, es un área 100% residencial, no es un área tan turística, es un área donde puedes hacer todo caminando, pero es súper tranquila, súper, está como rodeada de naturaleza al mismo tiempo, restaurantes, tiendas. Existen dos áreas como bien caminables en Miami, todo lo que es el área de Brickell y el área de Midtown. De por sí cuando yo me estaba mudando, que quería un área caminable, estaba buscando entre estas dos áreas porque Midtown también es muy linda y se puede caminar todo. Vamos a ver si alguien se animó por acá a escribirme. Ay, no. A ver, a escribirme si están, si conocen el área Midtown. No. Julio me dice, no, no conozco el área de Midtown. Bueno, miren, Midtown es súper lindo para las personas que quieren de repente buscar un poco en Google. 330 Northeast 29 Street. Estás allí, pasas el área de Brickell, pasas el área del downtown, pasas el área de Wynwood y llegas a Midtown. Está súper cerca de Design District, donde están todas estas tiendas de diseñadores. Y pues por supuesto tienes una ubicación estratégica que estás a 10 minutos del aeropuerto, le diría yo. Entonces les comentaba, en este edificio no puedes rentar a corto plazo, un edificio completamente residencial, no viene amueblado porque no te permiten rentas a corto plazo, sino que es una persona que va a vivir en el apartamento, por lo cual cada persona se muda con sus muebles. Las unidades están comenzando desde 715.900 para los apartamentos más pequeños y lo más interesante es que yo quiero que ustedes le presten atención a esta foto que les estoy señalando acá. Imagínense un terreno grandísimo, 5 acres para ser exactos. Ellos van a construir 4 torres. La primera torre es la que ellos están empezando a vender. Imagínense cuánto va a costar el apartamento en la última torre que ellos van a finalizar vendiendo. Ellos van a vender esta torre, pasan a la siguiente y le van a ir subiendo los precios a medida que van avanzando. Es un proyecto gigante, es un proyecto que ustedes lo tienen que ver mucho más a largo plazo y más para un inversionista que quiere 100% plusvalía, 100% valorización. No es un proyecto donde le apuntas a la rentabilidad, es más a la plusvalía. Es una zona espectacular, pero todo lo que te van a construir acá, te van a construir 12 canchas de pádel, canchas de pickleball, gimnasio, piscinas, tiendas, restaurantes, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Es como una mini ciudad en aquí. Y pues por supuesto son más de 37.000 metros cuadrados de amenidades privadas, incluyendo los últimos, la última generación de spa, de coworking, de eventos sociales, de áreas verdes, de áreas comerciales, todo lo van a tener allí. De verdad que es un proyecto espectacular. En este caso, el proyecto no está entrando en la fase de contrato como los otros dos. Acuérdense, yo les comentaba, en el primero entras con un 20%, firmas contrato. En el de Wingwood entras con un 10%, firmas contrato. En este caso es un proyecto que apenas está como quien dice cocinándose en el horno. Entonces, ellos están dando la oportunidad de que ustedes puedan firmar cartas de intención a comprar, que llamamos acá reservas. Y las reservas están abiertas desde $50.000. Ustedes pueden decir, yo quiero una unidad de $700.000, la parto con $50.000 y hasta enero del año que viene es donde ellos van a tener los contratos listos, las reglas listas, los últimos renders acabados listos. Y es donde ustedes ahí van a decir, ¿saben qué? Yo quiero continuar con toda esta información que ya está lista, quiero continuar con lo que es la compra de la propiedad o simplemente no, mejor invierto en otro proyecto, invierto en otra cosa, cancelo mi reserva y te regresan el dinero sin ningún tipo de penalidad. De hecho, yo quiero hacer aquí una comunicación. Yo reservé una.
Yo aparte el día que yo fui a conocer este proyecto la semana pasada me pareció impresionante y los precios me parecen que van a subir muchísimo a apostarle a esa plusvalía. Entonces yo dije, nada, dame una. Reservé. En este caso hicimos una negociación para reservarla con $35.000. Ustedes también la pueden hacer conmigo. Y en enero veo si la suelto, si no, si continúo, si no continúo, pero ahorita no pierdo la oportunidad de congelar el mejor precio de lanzamiento, de reservas, en donde no tengo nada realmente que me ate aún, sino hasta enero, que lo tengo que decidir. Ya en enero, febrero, cuando me den el contrato, tengo que completar el primer 20%, luego el 10% cuando comience la construcción, 10% 6 meses después, 10% cuando lleguen al techo y el 50% al cierre. Son amenidades de clases mundial y así que ustedes pueden aprovechar también hacer las reservas sin ningún tipo de, como quien dice, de decisión final. Simplemente las reservas, la apartas, te la sacas del mercado y luego puedes decidir. Así que la promoción especial que les doy el día de hoy es, si quieres comprar con el mejor precio, asegurar la alta valorización desde hoy, que ustedes puedan decir, sabes que yo aparto el mejor precio del desarrollador en lista cero, pues puedes aprovechar en alguno de estos tres proyectos. Y me gustaría que ustedes me comentaran por aquí en el chat si les gustó más el de la playa, si les gustó más el de Wingwood o si les gustó más el de Midtown. A ver si de repente por ahí ya tienen sus preferidos. Yo de verdad que los tres me tienen loca, son distintos, distintas zonas, me parecen espectaculares los tres, son precios exclusivos de preventa, de lanzamiento, pagos flexibles durante la construcción, no tienes que tener todo el dinero una sola vez. Tienes alta demanda y gran plusvalía en cualquiera de las zonas. O sea, no estamos hablando que vas a invertir en cualquier zona de Miami, estamos hablando que estás invirtiendo en las zonas top de Miami. Inviertes en dólares, ganas tranquilidad y realmente aquí el llamado es ahora o nunca. O sea, si ustedes realmente quieren tomar acción de los mejores precios en las mejores zonas de Miami y ustedes tienen rato dándole vueltas y viendo cómo los precios suben y viendo, esperando las mejores condiciones del mercado, las condiciones ideales, pues a veces las condiciones ideales no pasan y tenemos que arriesgarnos y tenemos que pensar de manera inteligente y empezar el día de hoy y empezar con lo que tenemos. Y ya a partir de ahí todo se va aclarando, todo va siendo un poquito más entendible, todo vamos a ir teniendo la diferente información y van viendo cómo se va colocando todo en su lugar. Vamos a ver aquí la respuesta. Dice Francisco, yo prefiero el de la playa. Nora dice, yo prefiero el de Wingwood. Francisco dice, ¿tienes el brochure de la promoción? Claro que sí, Francisco. Vamos a hacértelo llegar. De por sí, escríbenos al WhatsApp, a este WhatsApp, para que mi equipo te lo haga llegar. Igual para todas las personas que quieren el brochure de los proyectos, que quieren por escrito el plan de pago, que quieren la primera lista de precios, que ustedes quieren analizarlo, pueden escanear este QR que está aquí, o pueden directamente escribir, si están de repente en su celular y no pueden escanear el QR, pueden escribir +1-786-669-4490 y allí pues mi equipo los va a estar ayudando para darles toda la información de bien sea el brochure, la primera lista de precios, los planes de pagos, cualquier información que ustedes decidan. Así que no dejen para mañana lo que pueden empezar a hacer hoy. Empiecen a tomar decisiones hoy en estos tres proyectos, proyectos maravillosos, y pues por supuesto yo los puedo guiar en todo el proceso, cuáles son los impuestos que se pagan, cómo financias, quién gestiona la propiedad, todas esas preguntas que ustedes se están haciendo en este momento, lo podemos hablar ya directamente en una asesoría. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado muchísimo este espacio y que bueno, puedan aprovechar los precios de lista cero. Nos vemos. Bye.